Mauricio de Sol Play, el Negro Velázquez, saluda. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo anda eso? Bien, bien. Y siguiendo como toda la Argentina este juicio, ¿no? O sea que es muy difícil, vos me lo vas a explicar mejor, porque además sé que sos canchero en eso y explicarlo. Explicarle a mucha gente que todos tenemos derecho a defendernos, y aún esto que lo vemos y que vemos las imágenes, etcétera, etcétera, estos pibes también tienen derecho a defenderse y que bueno, y que sea un juicio, como decimos, lo más justo posible, ¿no? Es un punto, está bien encarado como lo encara. Una condena ejemplar, tenemos todos, pero la condena ejemplar no es venganza, que Ujú. es lo que la sociedad quiere, probablemente en nuestro fuero íntimo todos, ¿no? Porque estamos enojados, muy enojados. A ver, me dijiste algo que Básicamente, ya la frase que me tira, la condena ejemplar no es venganza. no, no, o sea, la condena ejemplar es que se cumpla con las disposiciones constitucionales que permiten la defensa del juicio, no declarar contra sí mismo, guardar silencio, todo lo que nos calienta como cara de Claro. este juicio son cosas que están permitidas por la Constitución y avaladas. Ahora, eso no significa que también en esta cuestión tan mediática nosotros lo vemos mentir deliberadamente a Torsen o a Bertossi y nos da una bronca que nos hace duplicar las ganas de vengarnos. Pero eso no es correcto ni es parte del contrato social que nosotros hemos firmado a partir de la Constitución de 1953. Nosotros debemos respetar las declaraciones y debemos respetar el intento de defensa que hacen. También te digo, Juan Manuel, no hay ningún imputado que nos diga yo no fui. De hecho, es uno de los chistes con los que nosotros, los abogados, nos manejamos cuando llegamos a un juzgado y tenemos a alguien que del otro lado que tiene que juzgar a un cliente nuestro. El primer planteo es yo no fui, ¿no? Yo O no fui, sea, claro. todo el mundo dice yo no fui. No Bueno, nos debe sorprender que es de Bertossi los sea abogados, Mauricio, esto de los abogados, vos primero nega todo. Es exacto, la primer charla de exacto. ustedes, vos nega todo y después vamos viendo. Es así, vos negás todo, básicamente negar, va a ver, si tenés un inocente, le pedís que grites inocencia. Lo dice muy bien en el caso de la masacre de Pompeya, no sé si lo recordás, que después dio origen a la película Horror Reality Show de Ujú. Piñeiro. Un imputado, creo que era de Rosario, de Santa Fe, un imputado entra con el auto en la ciudad de Buenos Aires, escapando de una salidera en el Gran Buenos Aires, Ajá. y genera en esa raíz de escape la muerte de una persona embarazada, Sí, de varias personas heridas, sí. y cuando lo atrapan se niega a declarar. Y así varios días hasta que consigue un defensor particular y declara. Lo que la jueza Catucci dijo en su fallo de casación fue, es cierto que la gente puede negarse a declarar, es cierto que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, se puede guardar silencio, pero un inocente grita su inocencia, y eso es absolutamente cierto. Si vos tenés una persona que no estuvo en el lugar, el tipo llega y lo primero que hace, lo que hizo Pablo Ventura en el caso de Baez Sosa, Claro, yo no fui, yo no estaba, no dudó yo ni no un fui, segundo, empezó no la hubo pacto cámara, de empezó a silencio. gritar, entonces todos unos hijos de su madre, traidores, hijos de... O sea, empezó a gritar por todos lados, gritó su inocencia. Cuando un tipo no grita su inocencia es porque algo está ocultando. Eso no significa, nadie lo va a condenar por eso, pero nadie va a ser tan estúpido de creerse que no tiene nada que ver con las dos bobadas que dijo Pertossi o Tommy. Ujú. Ayer dio, a ver, estos días dio, no digo una vuelta, vos tenés experiencia, algunos dicen, y son estrategias, che, un bloque muy unido, nadie hablaba y de golpe empiezan a desprenderse algunos poquitos de hielo. ¿Cómo ves esta situación? ¿Hacia No, dónde no es que vamos no con hubo, esto? hubo un error en esto, creer que había un pacto de silencio. Yo lo dije varias veces comentando para tener este caso. Acá hay una estrategia. La Ajá, estrategia es indubio pro reo, que no va a haber suficientes pruebas para significar la conducta delictiva. A eso se juega la defensa. Entonces, ¿qué pretende la defensa? Que no se pueda determinar quién le dio la patada mortal, que no se pueda determinar por cuál de los golpes murió, que no se pueda determinar
quiénes estaban alrededor de Fernando cuando murió, que se pueda decir que hubo algunos que estaban a 10 metros del hecho y por lo tanto nunca pueden haber sido responsables de la muerte de Fernando Báez Sosa. Es decir, va a haber un montón de elementos basados en la duda para que el tribunal no tenga la prueba concluyente, sabido es que en caso de duda, prorrego. Es decir, en caso de duda, no hay posibilidades de condenar a una persona y menos por un delito de homicidio, cadena perpetua. Bueno, prisión perpetua, cadena perpetua del sistema. Repetime eso con lo que me arrancaste la frase. La estrategia es, repetímelo bien eso para que quede clarito. La estrategia es hacerlo que se haga lugar al indubio prorrego. Un artículo expreso del Código Penal que dice que el beneficio de la duda juega a favor del reo. Es decir, que aquel al cual no se le puede probar la comisión del delito, aunque esté en el lugar del hecho, aunque haya participado de la gresca, no alcanza para condenarlo. Y por tanto, la justicia debe absolverlo. Esto es a lo que juega la defensa. Yo no digo que lo va a lograr. Ojalá que no, y creo que no. Pero eso es a lo que juega. Y claramente el silencio en esa estrategia del diluvio prorreo, el silencio es una táctica. No hablemos hasta que hablemos. Y de hecho, yo lo venía diciendo, como te digo, desde el principio del TN, permanentemente se han presentado en la idea de plantear ese tipo de cuestiones y finalmente no lo están haciendo a medida que se acercan al final de las audiencias y cuando falta muy poco para que eso termine. Es decir, cuando ya están todas las pruebas producidas, han empezado a aparecer los que dan a conocer su opinión y su descargo en la idea de dejar sin efecto aquellas probanzas débiles que consideran que la querella o la fiscalía no han podido aportar. Mauricio, decías, nos estamos acercando ya prácticamente al final, a lo que será la condena, y volviendo a esto de lo social, uno escucha por allí en el público que fantasea, utilizo esta palabra con la cadena perpetua, utilizo esta palabra porque muchos lo asocian a de por vida en la cárcel, y no es tan así, ¿no? Bueno, cadena perpetua era cadena porque la persona se le ponía un grillete al cual se lo ataba hasta el final de sus días. Moría con el grillete puesto a la pierna. Eso desapareció, producto del pasado y de penas mucho más duras y con menos respeto a los derechos humanos. Y ya no existe más la cadena perpetua en nuestras posiciones constitucionales y legales. Pero vos lo que preguntás es si perpetua es perpetua. Y esto es un punto muy, muy importante y muy interesante. En la Argentina, hoy, para determinar delitos, perpetua es perpetua. Es decir, antes, ¿cómo se evitaba la perpetua? Se condenaban a 35 años y luego vos a los 20 podías salir en libertad condicional. Si tenías buena conducta y no volvías a cometer un delito, se extinguía la pena a los 25 años. Es decir, perpetua no era perpetua. Después, con el tema de la ley Bloomberg, con el asesinato de Axel Bloomberg, se establecieron las penas y para determinar el delito, resolvió que la pena perpetua implicaba la imposibilidad de libertad condicional. Ese es el caso que hoy tenemos respecto de esta imputación, respecto de los hechos imputados en el caso de Fernando Báez Sosa. Y se dictara una condena, una prisión perpetua en base a las dos agravantes, que son el tema de la alevosía y el tema del plan premeditado, ninguno de estos muchachos podría salir al momento de los 35 años. Sin perjuicio de que hay tratados internacionales que dicen, y algunas disposiciones del propio Código, que condena perpetua podrá durar más de 50 años. Y algunos reducen eso a 37 años y medio. Pero lo que no hay es libertad condicional, es decir, a los 2/3 de la condena, que si tuviera un máximo de 3, vamos a suponer que tiene efectivamente un máximo de 50 años, más allá de las discusiones que haya legales. Es decir, los 2/3 de los 50 años serían 35 años.
Sí, ¿no? Tengo 37 años y medio, 37 años y medio. Ujú. No Ahora, había te libertad pregunto, en tu condicional. experiencia, yo sé que hay unos problemitas de sonido que la gente entienda, Mm. estamos en vivo, lo pudimos encontrar, queríamos hablar con él. Eh, vos hablaste de esto de ser antipático, está bueno como arrancaste, vos dijiste, busquemos justicia, no venganza, y me quiero meter en esto y en algunas cosas que sé que van a ser antipáticas para la gente. En tu olfato, en conocedor, en que venís siguiendo esto, en esto que te preguntaba Dai de la cadena perpetua que bien nos explicaste, en esto de la estrategia, no, que no es que era un pacto y de silencio, era una estrategia en el cual uno especula, no sé si todos van a poder tener la misma pena. ¿Y qué crees que vamos a poder estar hablando en penas reales, efectivas? ¿En cuánto tiempo van a estar adentro los rugbyers? Yo vengo de hacer en Tandil, mi ciudad, un juicio por homicidio a un chico de 18 años también, que matan 2 personas con alevosía y Ujú. ocasión de robo, ¿no? Latrocinio. Y le dieron perpetua. Quiero decirte, Juan, Sí. que claramente los imputados hicieron lo mismo que acá. Se Ajá. negaron a declarar hasta el último momento, cuando una vez que nosotros habíamos conectado la prueba y jugamos todas nuestras cartas, que es lo que está pasando acá en Baez Sosa, una vez que todas las cartas están echadas, uno de los tipos se levantó y le echó la culpa al otro. Es decir, claramente responsabilizó a un tercero de lo que habían hecho los dos juntos. Es algo habitual. El tribunal no se dejó amilanar ni se dejó engañar, porque los tribunales están entrenados para eso, los escuchan Ujú. todos los días decir que no tuvieron nada que ver. Y la terminaron condenando los dos a perpetua, ratificado por casación. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar acá? A mí me parece que hay por lo menos 3 o 4 coautores, de los cuales no cabe ninguna duda que participaron en la golpiza mortal. Creo también que lo hicieron alevosamente. Comelli y un Pertosi fueron por detrás a Fernando Báez Sosa después de haber esperado 4 minutos que se fuera la policía y le dieron un trompazo en cada una de las orejas, lo que provocó que Fernando Báez Sosa no se desmayara, pero se quedara groggy, y ahí lo tomó Fernando Thompson, que lo ultimó patada. De eso no cabe ninguna duda. La patada mortal no fue en el hígado, ni fue en el cuerpo, ni fue debajo del cerebelo, donde está el tronco que une al cerebro con la médula espinal. Es el que regula la automatización de las funciones. Fernando Báez Sosa se apagó. Por eso le hicieron Claro. RCP, por eso le pusieron desfibrilador y no pudieron salvarlo, porque Fernando Báez Sosa fue pateado arteramente en un lugar donde se quebraron sus funciones automatizadas del cuerpo. Como el plan, es decir, claramente se aprovecharon, fueron, como se llama, a traición. Esa es la Ujú. definición de la alevosía. A traición y sin peligro alguno para ellos. Eran 7 u 8, le pegaron uno de cada costado, lo desmayaron. El tema del plan, el plan predeterminado, eso genera algunas dudas. ¿Hubo un plan predeterminado? Ninguna duda. Adentro Thompson le dijo: te voy a matar, negro de mierda, y luego salieron y estuvieron 4 minutos esperando que se fuera la policía. Ujú. El plan era matar o era golpear, es lo que dice la defensa. El plan fue golpear. Pero es cierto, en cualquier pelea que uno presencia en Santa Fe o en cualquier lugar de nuestro país, tipo se baja del auto y le dice: no te voy a matar. No por eso Claro. se lo Es la acusa de idea homicidio. real, claro. Sí, pero en este caso lo mataron. O Ujú. sea, en este caso la prueba es irrefutable, Juan, porque Claro, lo mataron. el Le final dijeron: te termina voy a eso. matar, y lo mataron. Y a Tomás de Alessandro Gallo, que es uno de los testigos y es el que más se preocupó por ver si podía defender a Fernando Báez Sosa, le dieron 2 patadas, se ven los videos, y lo soltaron. A Tomás de Alessandro Gallo no lo fueron a matar, fueron a matar a ese negro de mierda que es Claro. Fernando Báez Sosa. Ahí está el ejemplo. Al que le Entonces, dijeron te vamos a ir a matar, lo mataron. Y al que intentó ya no, parar, le pegaron, pero no lo mataron. Digo, podían medir lo que estaban haciendo. obviamente, lo soltaron inmediatamente porque el odio racial o la bronca era con Fernando Báez Sosa, y empieza con algo que se negó mucho, pero que ya está aprobado. Sin embargo, Tino Pertossi o no, Thompson lo niega ayer, en nada de mejorar su posición. Hubo una pelea adentro. Y Fernando Báez Sosa, según la declaración de uno de los custodios, le habría pegado 2 trompadas en el estómago a Thompson. Eso fue lo que desató
la bronca de Thompson, Thompson. el odio y la persecución hasta matarlo. Pero Thompson dice, no hubo nada, adentro no hubo ninguna pelea, lo niega. ¿Por qué lo niega Thompson? Porque a Thompson no le conviene que haya habido un plan para matarlo porque Claro. estaba enojado. Que no, él tampoco dice, nunca dije que voy a matar negros de tierra, siempre tiene una postura laxa respecto a eso. Él dice, yo no me peleé, adentro había mucho movimiento, la gente se caía en los vasos, yo salí y solo fui a defender. Nada, una postura, lo mismo dice Thompson, lo mismo dice Pertossi, lo mismo va a decir los 7. O sea, esa pelea previa los complica, Mauricio. Esa pelea, decir, y justo el que lo termina, a ver, vamos a decir, uno de los mayores complicados en el juicio, entonces es el que habría recibido esos golpes, sale con una mayor bronca, una mayor premeditación, una mayor alevosía al encuentro de la calle. Exactamente, ese es el plan premeditado. Lo que pasa es que obviamente la defensa hace lo posible para que no haya responsabilidad, y entonces en ese momento dice, no hubo ningún plan. Claro. Alevosía no hubo porque eran 8 contra 8, hubo una pelea. Claro. Ahí hay otro punto, acá hubo una pelea o hubo una matanza. Obviamente que la querella, el fiscal dicen fueron directos a matarnos y a patearnos y no hubo ninguna pelea. Claramente también eso, hay puntos donde hay grietas, ¿no? En los relatos, porque claramente acá hubo una pelea. Thompson es detenido con analgésicos en el bolsillo y escoriaciones en la barbilla, un golpe en una costilla, 2 golpes en la espalda, golpes en las rodillas. O sea, claramente Thompson interviene en una pelea. Sin embargo, cuando va a declarar dice, yo no intervine en ninguna pelea. Claro. O sea, ¿por qué? Porque, como dijiste vos recién, la pelea lo sitúa en aras de vengarse. De vengarse, claramente. Exactamente. Mauricio, y bueno, me diste un ejemplo de que hay casos menos mediáticos, pero sí que terminan en una condena alta como espera la gente. Esto es decir... Hay 2.700 personas con cadena perpetua en la Argentina, vuelvo a decir cadena, el mismo rol. Qué difícil es olvidarse de eso, con condena perpetua, con prisión perpetua y 2.700 personas cumpliéndola. Solo 20 de ellas tienen más de 60 años. Ajá. El resto tiene entre 16 y 40 años. Robledo Puch. Claro. No, Robledo Puch tiene más de 60 años. No, es buen punto el de Robledo Puch. Robledo Puch fue y además Robledo Puch gozó de todos los beneficios, tuvo 2x1, todo lo... Acordate que una vez que te conceden ese beneficio nunca más te lo puedes sacar. Ajá. La ley penal más benigna. Robledo Puch tuvo todo. Cuando se venció, el juez se llama Duilio Cámpora, es el presidente de la Cámara Penal de San Isidro. Y cuando se le vence la perpetua, hay jueces que se denominan de ejecución de la pena, es decir, hay jueces que mientras dura la ejecución de la pena tienen a cargo los pedidos de salida, el estudio, algunas morigenaciones, y son jueces que tienen a cargo. El juez se llama Duilio Cámpora y seguía a cargo el de Robledo Puch. Robledo Puch 35 años, a 30 años, en ese momento eran 30 años, pidió que se le diera la libertad condicional. Y el juez lo mandó a estudiar, mandó a hacer lo que tiene que hacer, le hizo hacer unos estudios psicológicos, le dijo que estaba completamente loco y se lo negó. Después de eso, un abogado con sede en Puerto Madero presentó un habeas corpus en su representación. Un habeas corpus lo puede presentar uno aunque no esté el abogado. Entonces un comediero se presentó y dijo, Robledo Puch tendría que estar libre y presentó el habeas corpus. Nuevamente hicieron los estudios psicológicos, esta vez Robledo Puch incendió unos colchones y se tiró de una cama de justicia con una capa diciendo que era Batman. Claro. Nuevamente Duilio Cámpora le negó la libertad. Y a pesar de eso, como consecuencia de eso, la Cámara de Casación y la Corte le han exigido reiteradas veces que vuelva a examinar si Robledo Puch tiene que estar en libertad o no. No la lleva fácil Duilio Cámpora. Eso no se sabe, no se conoce, pero Robledo Puch está preso porque hay un juez en San Isidro
que hace todo lo posible para que ese tipo no vuelva a la sociedad. Recordemos que las penas no son para castigos, ¿no? También. Porque acá nosotros queremos que se pudran en la cárcel. Claro, bueno, a eso voy. Escuchamos barbaridades. Mira, no, a ver, sí. porque ahora cualquiera llega, me pasa a mí, llego lo veo a mi viejo, viste, quieren esto, que llego a la cárcel, que son estrategias, está bueno que lo podamos ampliar, hablar. Te pregunto, vos lo debés tener más masticado al tema, conocés muy bien este caso y muchos que se dan y por ahí no tan mediáticos, nos lo podés explicar porque lo explicás muy bien. Te consulto y estoy, porque vos ya lo dijiste, le aclaro para que se engancha, estamos hablando con Mauricio Alessandro, abogado, conocido por todos, justicia pero no venganza. Vos crees que algunas cosas no le van a salir como ellos creen y dijiste, y yo también quiero que no le salgan, para que no parezca que queremos que queden en libertad. Pero la consulta que te hago es, lo debes tener hablado con colegas, ustedes con más abogados, una pena de estas características, la mayor, la que queremos todos, agarramos el tele con una bronca, que no salgan más, que se pudran en la cárcel, ¿en qué nos beneficia, más allá de su familia y la justicia, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de tener pibes que hicieron esta atrocidad a los 20, 20 y pico de años, 21, algunos un poco más menos, de por vida adentro? ¿Cuál es la ganancia de tener a alguien hacia adentro? ¿Y qué crees sobre esto? La sociedad, como no es la sociedad, porque vos pensás que estos tipos venían haciendo esta práctica en Zárate, venían asolados al puesto, y venían rompiéndole la cadera, rompiéndole las patas, robándole cosas. Robo acá es menor, porque eso es plata, ¿no? A mí cuando dicen robó una moto, a mí me importan 3 pitos, que Ciro Pertossi hay que robar una moto. A mí lo que sí me preocupa es que Ciro Pertossi, 15 días antes de matar a Fernando Maxón, se agarró a un tipo y lo tiró por las escaleras de Zárate, le quebró la tibia y el peroné, y encima lo amenazó por teléfono y publicó todo en Facebook. Por eso es que estos tipos no tienen que estar, no es por venganza. Lo que hicieron con Fernando Báez Sosa es irrecuperable. Pero ellos tienen que estar presos para que la sociedad esté tranquila. Ese tipo de gente tiene que estar guardada. Porque, además, nosotros lo vimos. Si alguna duda yo tuve en su momento, y la tuve, si eran pibes jóvenes, que tal vez alguno no haya participado tan activamente, verlo ayer declarar a Ciro Pertossi me mostró lo que son. El tipo dijo que escuchó a su mamá y por eso se sensibilizó y lloró como una magdalena, porque su mamá dijo que tenía cáncer y tenía que verlo en la cárcel. Ese mismo tipo, que uno puede decir se sensibilizó y se quebró y pidió disculpas, es el que escuchó a la madre de Fernando Báez Sosa, una pareja de extranjeros, que lo único que tenía en la vida era su hijo, porque pensemos que era gente que trabajó toda su vida para educar un hijo. Tuvo un hijo y lo educó con esfuerzo diario. Lo único que tenía la vio llorar, como nosotros sentimos empáticamente solidarios con ella, la escuchamos llorar y se nos hizo un nudo en la garganta. Y este tipo no fue capaz de derramar una sola lágrima. Y nos quiere hacer creer que porque la mamá tiene cáncer y lo ve a él en esa situación, él se quiebra y llora, y porque pide perdón. O sea, claramente son psicópatas. Sabido es que no todos los psicópatas son delincuentes, pero todo delincuente psicópata no tiene empatía. No tiene empatía con el tercero. Le importa tres carajos. Fernando Báez Sosa, la mamá de Báez Sosa, lo único que le importa es él y quedarse en la vida en la cárcel. Pero eso no debía justificar la condena. La condena es para esto. Yo te pregunto a ¿vos querés que estos tipos estén sueltos, que pasado mañana estén en Zárate, y vos tenés hijos en Zárate, y sabés que estos 8 animales están sueltos? ¿O querés que bandas como estos 8 animales anden por la calle saliendo a buscar gente a la salida de los boliches? No, la respuesta, como lo decíamos, es no, y por eso te preguntaba esto. ¿Y por cuánto tiempo los querés adentro? Bueno, ahí está la charla, por eso quiero que me desasne más en esto, porque la idea es decir, mirá vos lo que puedo, está bueno lo que me decís, y me lo decís, aún con este caso en el medio, y pagando algunos años de prisión, vos me lo decís, estos tipos salen y es capaz tranquilamente de repetirlo a los pocos días. No debieran, porque las cárceles serán sanas y limpias para recuperación. A mí me parece que estos tipos pueden recuperarse. ¿Por qué? Porque claramente tienen capacidad intelectual para hacerlo, se los ve. Pueden declarar bien, pueden... O sea, no nos olvidemos que estamos en presencia de algo que más nos subleva. Esta vez son ricos matando un pobre.
sea, nosotros estamos estigmatizados, siempre creemos Al revés. que son los pobres que por su condición de indigencia no tienen educación, no tienen la vida, no vale nada, se dice la vida de un indigente no vale nada, por lo tanto están dispuestos a matar porque no les importa. En este caso son ricos matando a un pobre. Me llamó mucho la atención los audios, dicen matamos un cheto. Eso es porque Fernando Báez Sosa era de Buenos Aires y ellos son del interior. Yo creo que vaya a hacer esta referencia, pero claramente son gente que tuvo un plato de comida caliente toda su vida, que tuvo educación, que tuvo deporte, que tuvo familia constituida, y sin embargo cometieron esto. Y eso nos llama la atención, ¿no? Pero yo creo que son recuperables, pero tienen que estar en la cárcel y hay que analizarlos. Tiene que haber un juez de ejecución de pena como Emilio Cámpora, que lo mire, que realmente vea que se repitieron. No fue la falta de posibilidades lo que lo llevó a matar. Tuvieron todo. Ninguna. Y lo hicieron igual y podrían volver a hacerlo. Mauricio, la verdad, Clarito, un placer escucharte. Te agradezco el tiempo, sé que son muy solicitados y alguna vez te vamos a llamar porque a mí me gusta mucho con otros temas también. Sí. Con otros temas que sos fuerte. Además no se olviden que yo hice la colimba en el Liceo General Belgrano, acá, a 10 kilómetros de Santa Fe, claro. No, acá nomás, donde tenemos ahora el canal de la provincia. Comía el sándwich 51 de Kiko, el mejor sándwich era con un listo, el 51 de Kiko. El 51 de Kiko, mi abuela, injusticia de la vida hace que Kiko no esté, no, qué injusticia. No está más Kiko. ¿Y con quién ibas? ¿Alguno que te acordés de la colimba? Ya que estamos, viste que hay algunos que deben estar diciendo, yo iba con Mauricio Alessandro y la mujer le dice, ¿qué vas a ir vos? Yo ya era abogado, tenía 23 años, ya era abogado, aspirante oficial de reserva. Ahí fui con alguien que estudió mucho, que estudiaron en Santa Fe, Gol, el Kiko Méndez, todos estudiaron en la Universidad del Litoral, de Neuquén, pero había de todo el país, no éramos 150 o 180. Todos profesionales. Me acuerdo un lindo detalle, mi viejo era dentista del pueblo, en Tandil, o sea, era una persona que tenía una situación económica holgada. Y yo me había recibido a los 23 años, no era un genio, pero me había recibido bastante temprano. Llegué ahí, cuando llegué mi viejo me mandó en el tren con el pasaje que le daban a los colimbas, ¿entendés? O sea, a vos te daban un pasaje para hacer la colimba, te daban un pasaje en tren y en colectivo gratuito. Imaginate lo que era el pasaje, ¿no? Bueno, tardé en llegar de Tandil a Santa Fe 3 días. Bueno, llegué 2 días tarde. Entré y había una especie de estacionamiento, la mitad de los que estaban ahí tenían auto. Y mi padre tenía plata para comprar una cosa. Para mis adentros pensé, ¿por qué mi viejo, por qué todos vinieron en auto y mi viejo me mandó en el tren colectivo de gratuito que te daban en la colimba? Y bueno, creo que esa es la mejor enseñanza que me dejó mi viejo. Trato de hacer lo mismo con mis hijos, que todo nos cueste el esfuerzo y que uno aprenda el valor del muerto, ¿no? Así que nada, me trajiste ese buen recuerdo. No, buen recuerdo. Está el canal de la provincia ahí en el lugar. ¿No era ahí, Patito? Sí, al lado. Liceo General Belgrano está a 10 kilómetros. Ahí hizo Fantino, fue ahí, ¿eh? ¿Quién hizo ahí? Fantino estuvo en el liceo, ¿eh? Mira, bueno, el liceo de Sayago, me dice Patito. Bueno, sí, acá en la zona tenemos 2 o 3 edificios emblemáticos y ahí también pasó Mauricio de Alessandro. Hay que invitarlo a tomar un liso. El 51 de Kiko, el 51 de Kiko, ¿y qué otros lugares recordás de Santa Fe? No, algunas discotecas. No, nos divertíamos mucho cuando salíamos los fines de semana. Eran momentos, íbamos a la casa de la abuela de un chico que estaba en la colimba con nosotros. Era lindo para hacer con el traje de página que era como de jean marrón. En enero en Santa Fe, corriendo alrededor del mástil, lindo era, lindo. Mamita, pero lindo. Mamita. Había atrás del liceo había un sorgo. Y el sorgo nos mandaban con el fusil, con el fan, a hacer cuerpo a tierra y cruzar el sorgo. Mamita. Lo que era eso. Mamita, Lo que no podía hacer ni 2 metros. Escuchamos una cosita. Mirá, los santafesinos ahora dicen, bueno, que nos conoce, anduvo por acá, Mauricio de Alessandro, y acá, ahora viene la segunda, van a hablar de fútbol. Esto para nosotros los santafesinos es
después de todo lo que ya los santafesinos están hablando de vos, hasta ahora estamos unidos. Y vos vas a tener que decirnos, tú en Santa Fe simpatizo más por Colón o por Unión. No me pregunten eso. A mí me gustaba más el Tatengue. Ahí está, y claro. Un abrazo, querido. Te dejan saludos acá todo el grupo. Algunos festejan y otros putean, Hasta luego. Chao. Abrazo grande. Gracias. Claro.